university when one of the lecturers is doing a presentation for me. University here. See how it goes. Que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y para esto tenemos a un invitado, ¿ya?, que es bastante especial debido a que él ha recorrido distintos países, como le contaba, y él partió de Inglaterra, cruzó a América y de México, ha venido de alguna manera avanzando por diferentes países con un mensaje de reflexión, por ejemplo, para tomar conciencia sobre el medio ambiente. Entonces lo que vamos a partir haciendo va a ser viendo un video, ¿ya? Primero para conocer un poco mejor a nuestro invitado y luego vamos a ir teniendo instancias de conversación, ¿ya? Entonces la idea es, le vamos a mostrar un material que tenemos preparado y ustedes pueden ir anotando algunas preguntas que después quieran hacerle a Martín, ¿ya? Así que vamos a partir, espero que el sonido funcione. Yo diría que... Yo nacimiento en Manchester, Inglaterra. Yo era bombero, 15 años de servicio de bombero. En 2006, en septiembre, yo caminando 22 kilómetros un día. Por unos 6 años y 6 meses, yo caminando 31.000 kilómetros con los 21 países, siempre a pie. Un día, mientras estaba de paso por Cancún, México, el británico Martin Hutchinson, bombero que... Y los tipos 7, por ejemplo, son plásticos que además de ser muy difíciles de reciclar, que no se pueden prácticamente reciclar, además tienen el riesgo de liberar ciertos químicos que podrían afectar la salud, porque afectan la salud, que se ha demostrado en animales. En este caso, el compuesto que se libera en este tipo de plásticos que son más peligrosos. Todo en el medio ambiente, se han sintetizado así, en forma didáctica, y bueno, las 3 R's son, en primer lugar, reutilizar. En lugar de, por ejemplo, las bolsas de plástico, pues en lugar de cada vez que vayamos al supermercado tomar una bolsa de plástico nueva, pues utilizar las mismas bolsas de plástico que ya tomamos la otra vez, llevarlas al supermercado y reutilizarlas. Nosotros podemos decir, no, pero lo estamos haciendo súper bien, en realidad nosotros vivimos en una región verde, con lindos bosques, lindos ríos, entonces no tenemos que preocuparnos de este tema de la basura. Y bueno, Martín nuevamente, como nos visita, él se tomó el tiempo de recorrer un poco el lugar, ¿ya? Y fue a un lugar emblemático para nosotros, que cada vez que alguien viene a la ciudad, uno le dice, bueno, fuiste a conocer la piedra del indio, ¿verdad? Entonces uno invita al turista a ver la piedra del indio, pero hay que tener cuidado con qué impresión se va. Y bueno, Martín hizo una pequeña visita a la piedra del indio y con... Hasta el año antepasado, creo, pero la persona que estaba a cargo también, lo mismo, lo crearon, pero tampoco tenía mucha difusión. Entonces al final este cuento, ¿cómo se llama?, quebró la empresa.
porque tienen que juntarlo y enviarlo en un contenedor hacia el norte. Entonces, claro, era lo que podían reciclar, pero al final no les daba a ellos para mantener a la gente, y al final la empresa quebró y la única que hay es la que se encuentra ahora en Cetauco. Porque acá, por ejemplo, si uno tiene bolsas o botellas, no las puede ir a dejar a un contenedor, no hay contenedores. Entonces, hay que, a cierto tiempo hacen ferias en la plaza y claro, y ahí juntan los ecoladrillos, que es como lo único que en el fondo van haciendo, y creo que hay un jardín que tiene como un invernadero de botellas. Sí. Sí. O sea que ahora de momento hay un montón de plástico que está acumulado en alguna parte de Coyhaique, pero nadie todavía está dando ese siguiente paso de qué hago con ello. Lo meto todo en un contenedor, se lo vendo a Brasil, lo vendo a otros países que puedan hacer los procesos de reciclaje. Dime, Cristian. Yo, hace 2 años, como iniciativa de liceo, comenzó por el aniversario, que era una manera de incentivar igual a ganar puntos, y la venta ganadora terminaba siendo la que reciclaba mayor cantidad de botellas. Y al final, entre todas las herramientas que se juntaban, todas aportaban en un porcentaje de plástico en botellas. Y todo ese plástico luego se reciclaba. O sea que los liceos hay también. Pero el gran problema que nosotros tenemos, sobre todo acá, son las pilas. Porque las pilas se reciclan de una forma completamente distinta, es absolutamente tóxico en todo nivel. Si tú les metes en una máquina, se rompe, es más el daño que hace que el que podrías tener. Y aquí no hay ninguna política de nada, de ninguna organización de nada que se haga cargo de las pilas. De hecho, yo, por ejemplo, nosotros tenemos conciencia ecológica en ese sentido y siempre guardamos las pilas para llevarlas a Santiago. ¿Verdad? O sea, nosotros parte de no sé, por los 18 kilos de equipaje que teníamos que llevar para allá, eran, no sé, 5 kilos pilas, para poder botarlas allá. Porque allá sí hay sistemas, digamos, También más bien estructural. Y aquí faltan las políticas públicas que creen una conciencia social, que haya más educación. Y de hecho, vamos a decir que la ciudadanía de Chile es reactiva, porque reaccionamos, no nos anteponemos al problema, sino que reaccionamos cuando ya lo tenemos. ¿Qué pasó con Hidroicén? Lo mismo, tenemos un vertedero que está contaminando surcos, tenemos los líquidos percolados, hay flujos de agua, y a nadie le importa un carajo. Hay gente que vive en esos lugares. Yo no vivo, pero tengo a mi familia, mi ser, que tengo que llevarle agua porque ya ni siquiera para lavar sirve esas aguas. O sea, hay gente que está, por ejemplo, está un poco humanitaria, que tiene incluso las fosas sépticas conectadas a los surcos de arroyo, entonces está contaminando todo. ¿Quién se critica? ¿Quién ve eso? Entonces, realmente yo creo que pasa por un tema estructural y pasa porque la ciudadanía se empodere y empezamos a pedir y a cambiar este modelo que tenemos, porque su mando actual no da para más, ¿verdad? De hecho, nos sacamos a hacer unas pocas cosas, reciclar, porque no hay un mayor impacto. Y qué bueno que partamos desde aquí para que nosotros empezar nuestro hogar, a reciclar y en realidad hacer conciencia y hacerse llegar a las autoridades también, pues la municipalidad ya mencionaba por ahí que también es que la municipalidad es la que debería tener el saber que la multa, que no cumple los fiscalizados que se ofrecen. ¿Qué relación tiene la carrera de enfermería con lo que estamos viendo ahora, que es la ecología? Si bien es cierto, no hay toda una política sanitaria que ahí yo desconozco, apelo al conocimiento de quienes ya son técnicos y saben que las agujas se deben botar en tal lugar y todo esto descartable, etcétera, dentro de un hospital. Pero hay una enfermedad que es la que me llama la atención, más allá de que si esto pertenece, digamos, a política contingente de una nación, de un mundo municipal, etcétera, y creo que lo hay. Todos estos sectores donde se acumulan grandes cantidades de elementos que deberían ir a otros lados, hay personas que se les pagan y que tienen un trabajo y que tienen un contrato, pero que no lo hacen porque no hay fiscalización.
Okay, I've just come back from the Universidad and I'm very grateful to two lecturers that came with me. One of them spent most of Friday putting together a presentation for the students. But I still find, even at university level, these were nurses, future nurses, male and female, but the lack of interest in the environment, but generally the lack of interest in life. And you know, I feel like I have to glamorize life to make them interested in it. And how can we glamorize life more than life itself? I mean, the planet is one of the most, well, it's the only planet and we can survive on. It's the most incredible planet. I mean, everything about it, you just stop and should look every day and just be amazed at how it all works and how everything is, from the insects, the flowers, the trees, the mountains, the rivers, how it's all working perfectly, and how we can exist on this planet. How do you want to have to glamorize that for people to take interest? But what I don't understand is why people just don't want to take care of it and look after it. And the people that have the children are the ones who are doing most of the damage, and they should be looking after it for their children and for the future generation. And those children, they have their right to fresh water, fresh air and food without chemicals. We shouldn't be contaminating it for their future. And like I said, people will shout about their human rights all the time. They don't shout about their human responsibilities. And we all have a huge responsibility of looking after this planet. Today there's 7 billion people. There's 8,000 more every hour. And we need to bear that in mind, because the more people, the harder life is going to be. We all need water to survive. We all need food. We all need clothing, shelter, electricity. We all demand so much now that we never used to demand 30 years ago. We demand television 24 hours a day. We want the internet 24 hours a day. We want all our things to have batteries to be working. We demand cars, bigger cars. We want bigger houses. We never stop and think that there is a consequence to all this. And that is something that I need people to understand, that your action has a reaction, and it's important that your reaction to your action is a good one, a positive one, and not a negative one, which most people are producing. But here in Kauai, I will never seem to understand the people, the lack of interest, the lack of life, and their attitude is just terrible. There's no excuse. You live in the most beautiful part of the world, so you can't say it's depressing or it's horrible because you don't have many factories here. You don't have a lot of other problems that maybe in a big city has. You've got beautiful rivers, mountains, forests, and not that many people living here, so you can't complain about that. And you should be more grateful than most people living in this beautiful part of the world. But I've seen, my videos will prove that the way you treat it is beyond disgraceful. And I personally think we need to now make Patagonia a reserve, and people should have to work to be able to live here, have their rights. Not just anybody can live in Patagonia, because obviously people don't take responsibility in looking after it, so you shouldn't be able to live here. And I think the people who do care about the planet, do care about Patagonia, should live here. Not just think about yourselves. And that's what I would personally say. And I don't know what's going to happen here in the future. I can predict a lot of things, and maybe right, maybe wrong, but the way we're using the water now is for sure that we're going to run out of it eventually if we don't come up with some new technology, which we're all relying on, technology, or people don't change their attitude. The rivers are drying up around the world, the lakes are drying up, we're using water for more things now than ever before, so
I think we need to stop and take a good look at what we're doing, and don't wait for tomorrow or next week. You've got to do it now, and just look at everything you do. Don't worry about anybody else. Start looking at yourself first. Just because everybody else goes out to the supermarket with a plastic bag doesn't mean you have to. And that's where I would think people need to start taking individual responsibility and move on. And hopefully we can get through this and turn things into a positive rather than negative.